Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Una vez más, estamos contentos, mis hermanos, agradecidos por participar con ustedes en la reflexión de este día, miércoles 16 de febrero, donde estamos celebrando ya la sexta semana del tiempo ordinario. Y para la reflexión de este día que compartiremos con ustedes, vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo del 22 al 26. Y comenzamos. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente, porque se mueven. Jesús puso nuevamente las manos en los ojos, y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que nos relata San Marcos, hermanos, nos encontramos con un ciego que lo llevan a la presencia del Señor. En este evangelio yo he notado varias cosas que Jesús no hace en otros evangelios, o que sería muy raro encontrar en los otros evangelios, en donde nos enseñan las sanaciones del Señor. Hoy el Señor hace algo extraordinario. Pareciera que el Señor hoy andaba más de buenas, como siempre Él estaba. Había un poco más de alegría en Él, porque incluso los discípulos le llevan a un ciego, dice la palabra de Dios, para que lo tocara. Muchas de las veces vemos que Jesús solamente con su palabra sanaba. Jesús vemos que al imponer las manos la gente sanaba. Pero aquí en este evangelio del día de hoy vemos que las personas que le llevan a este ciego a Jesús le piden algo especial y le dicen: Jesús, esta persona está ciego y queremos que lo toques. Jesús no solamente los complace al tocarlos, porque Jesús dice que tomó al ciego de la mano y lo saca del pueblo. Imagínense, entonces aquí vemos una de las cosas que Jesús no hace comúnmente en otras sanaciones. ¿Por qué lo tocó de la mano? ¿Por qué lo toma y lo saca del pueblo? ¿Por qué no lo sanó ahí mismo? Bueno, pues esa es la reflexión del día de hoy que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Aquí vemos la forma especial donde Jesús hace algo medio extraño el día de hoy. Toma a esta persona ciega y la saca del pueblo, ¿verdad? También la segunda cosa extraña que hace Jesús hoy en el evangelio del día de hoy, dice que después mojó los ojos de este ciego con saliva y luego le impuso las manos. En otras traducciones dice: le untó saliva en los ojos al ciego. Podemos ver, mis hermanos, que al imaginarnos esta imagen, como que no suena muy agradable, porque no dice que Jesús tocó su lengua y puso sus dedos en los ojos. Dice: le untó, mojó sus ojos con saliva. Entonces ahí vemos que tuvo que hacer algo grande, tuvo que tener mucha saliva para dejar mojados los ojos de este ciego, cosa que les decíamos no hacía Jesús en otros evangelios, y que tal vez sonaba un poquito desagradable para los que estaban viendo, para los que no creían o para las que solamente estaban siguiendo a Jesús para ponerle trampas. Para los que confiaban en Él, pues estaban esperanzados en algo nuevo que Jesús estaba viendo el día de hoy. Después de esto vemos que en el evangelio le pregunta: ¿ves algo? ¿Qué está pasando con Jesús? Él es el Todopoderoso, Él es el que todo lo puede, y ahora le pregunta a este hermano: ¿ves algo?
Y él solamente le responde, veo como árboles, creo que debe de ser gente porque se mueven. Y Jesús una vez más toma, mis hermanos, la decisión de imponerle las manos directamente a los ojos cuando esta persona recibe la sanación plena de parte de nuestro Señor Jesucristo. Para entender un poco más la historia, se dice que Jesús toma de la mano a este ciego y lo saca del pueblo, ya que él no pertenecía a ese pueblo. Se dice que era una persona extranjera que había venido de muy lejos y al estar en ese pueblo se quedó ciego. Cuando Jesús lo unta o lo llena de saliva en los ojos y le pregunta, ¿ves algo? Y cuando él da la respuesta y le dice, veo como árboles, deben de ser gente porque se mueven. Ahí las personas que han estudiado la palabra de Dios nos dicen que esta persona no era ciega de nacimiento. Una vez más, era un extranjero, vino a un pueblo desconocido y ahí perdió la vista. También vemos cómo Dios en este evangelio le impone las manos y este queda sanado. Después de perder, no se sabe por cuánto tiempo la vista, al recuperarla, lo primero que mira es la imagen de nuestro Señor Jesucristo delante de él. Y nosotros, mis hermanos, hoy en la reflexión de este día, debemos de entender cómo se aplica a nuestro tiempo. Muchas veces hay gente que nos lleva a los pies del Señor para que nosotros lo toquemos a Él. En muchos de los casos es Él el que viene a nuestra vida y nos toca porque Él mira nuestra necesidad. Él mira que si seguimos por donde vamos, nos vamos a perder. Por eso, mis hermanos, en esta reflexión de este día debemos de entender, de confiar y de actuar como esta persona ciega que se deja llevar por aquellos que conocen a Jesús. Le presentan al Maestro, se dejó tocar por Jesús, se dejó guiar por Jesús, pues al sacarlo del pueblo, Jesús lo iba guiando para que él no cayera. Y es lo que nos hace falta a nosotros, dejar que el Señor nos tome de la mano y Él nos guíe. Confiar en Jesús, mis hermanos, a veces no es fácil, y más si estás en una situación difícil, si estás en una enfermedad terminal, si estás en un problema serio de trabajo, de dinero, si hay alguien en tu familia que está perdiendo la vida y no entiendes lo que está pasando, es difícil dejarnos guiar por Jesús, dejar que Él nos tome de la mano y nos saque de esa situación. Hoy este ciego nos enseña a dejarnos guiar por nuestro Señor Jesús, pues de ahí comienza toda su sanación. Hoy Jesús, mis hermanos, no sabemos cuántos años tienes tú que me estás escuchando, pero Jesús siempre nos ha tomado de la mano, siempre nos ha sacado de los lugares donde nosotros no pertenecemos. Muchas de las personas que venimos de un país lejano a migrar a otro país que no es el nuestro, nos damos cuenta de este evangelio, porque lo primero que hacemos llegando a un país que no es el nuestro es trabajar y trabajar y trabajar, y te conviertes en una máquina de trabajo, y lo que más pronto pierdes es tu fe, es tu relación con Dios. Y de por sí ya veníamos con un poco de fe o sin nada de fe. Cuando llegas a emigrar, una lengua desconocida, una tradición desconocida, empiezas a vivir solamente para trabajar, y ahí el Señor viene con amor y nos saca, porque poco a poco nos hemos convertido en esclavos del trabajo, en idólatras del dinero. Por eso dejemos guiarnos por el Señor. Dejémonos que Jesús hoy nos unja con saliva nuestros ojos, pues se dice que la saliva significa la palabra de Dios. Dejemos que Dios nos unja, nos llene, nos embarre, nos llene de su palabra para poder ver así. Pues una vez que nosotros estemos llenos de la palabra, podremos ver como este ciego. Podemos ver todas las cosas, toda la realidad claramente con los ojos de Dios.
Muchos de nosotros estamos viendo, mis hermanos, a los demás simplemente como árboles que se mueven sin sentido. Es lo que esta persona veía cuando Jesús le dice, ¿ves algo? Veo como árboles. Tienen que ser personas porque se mueven. Y muchos de nosotros así vemos a los demás. Somos como alguien que se mueve, pero no tiene relación con nadie. No tienes ni algún tipo de contacto con nadie. Solamente vemos personas que se mueven. Y lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta reflexión, que no solamente son personas que se mueven, que son tus hermanos, que es tu comunidad a la que Él te permitió que llegaras, que tienes que acercarte, y sobre todo tú que ya has conocido el amor de Dios, para que busques, identifiques a la luz del Espíritu Santo dónde están los ciegos, para que se los lleves a nuestro Señor Jesús y le digas, Señor, tócalo porque está ciego. Esa es la reflexión de este día. Jesús nos dice a través de esta reflexión, al final del Evangelio le dice a esta persona, ni siquiera entres en el pueblo. Muchas veces de donde nos saca Jesús, nosotros tendemos a regresar, mis hermanos. Y Jesús nos previene, nos dice, no entres en ese pueblo porque no te conviene. Te recuerdo que tú estabas bien, veniste sano y regresaste y quedaste ciego. Puede ser ciego físicamente o ciego espiritualmente. Así de que para no quedar ciegos espiritualmente, mis hermanos, debemos de llenarnos de la palabra de Dios, pedirle con amor, con alegría a nuestro Señor, úngeme, Señor, con tu saliva, no solamente mis ojos, todo mi cuerpo, Señor, porque de ti solamente proviene santidad, gracia, caridad y misericordia. Por eso, mis hermanos, debemos de confiar siempre en la palabra de Dios, que lo mejor que Jesús quiere para nosotros es el bienestar propio de tu familia y de tu comunidad, para así con alegría ir a llevar la buena nueva a todos aquellos que lo necesitan. Con esta reflexión te dejo, mis hermanos, en este miércoles 16 de febrero. Te deseo para ti y para toda tu familia lo mejor. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.